casa, ¿eh? No en vano, pues llevo 42 años colegiado y asociado, ¿no? O sea, y he asistido a un montón de conferencias y también participo los últimos años, estoy jubilado de Acerinos, pues en gran parte de los viajes que Javier Miranda organiza con tanto cariño y tanto éxito. O sea que estoy con vosotros y me encuentro muy a gusto con vosotros y os agradezco a todos que oigáis a este pesado del Señor, pero sobre todo, y lo que sí será interesante será que escuchéis al conferenciante, que luego hablaremos. Como muchos de vosotros me preguntáis a menudo, ¿qué es la Fundación Juanelo Turriano? ¿Qué demonios hace? Pues es una buena oportunidad para decirlo, para explicarlo. Y también explicaros quién es Juanelo Turriano. Eso ya muchos más de vosotros lo conocéis, quién era, pero no, a lo mejor no todos. Entonces, pues vamos a explicar un poco lo que hace la Fundación y voy a tardar lo menos posible para pasar la palabra al conferenciante, que es lo verdaderamente interesante. Venga, pasamos la transparencia. Sí. La Fundación Juanelo Turriano, pues se fundó, y perdonad la redundancia, hace 25 años, ¿no? O sea, ahora, y lo fundó, pues, José Antonio García Diego. José Antonio García Diego, que era un ingeniero de caminos, como en palabras del llorado patrono nuestro, José María Aguirre, diría que es estrafalario, un hombre muy aficionado al mundo de los molinos, al mundo de la hidráulica, etcétera, y que dejó toda su fortuna pues a crear una fundación que es la Fundación Juanelo Turriano. Esto fue en el año 1987, es decir, justamente hace 25 años. Desde luego no tuve el honor de conocerlo, pero creo, una cosa muy importante. ¿Por qué el nombre de Juanelo Turriano? Pues Juanelo Turriano se llamaba Giovanni Turriani o como quieras llamarle. Hay varias versiones incluso del origen de su nombre, y fue en cualquier caso un relojero de Cremona. Pero un relojero en aquellas épocas era alguien que sabía de astronomía, que sabía de matemáticas, que sabía de muchas cosas. Era una cosa importante. Y se conoció con Carlos I en Bolonia en el año 1530. Y además fue un hombre con personalidad propia que le llevaba a la contraria en las discusiones desde el primer día. Y esto, pues, a una persona con categoría, pues, como era Carlos I, pues le gustó. Y se hicieron íntimos amigos y se lo trajo a España primero y luego hasta Yuste, para que le arreglara los relojes, para que le hicieran nuevos relojes, incluso para al final acabar los días de Carlos I jugando al ajedrez con este. Y la primera parte de su vida en España fue, pues, relojero del rey Carlos V, y hizo la reconstrucción de un reloj Astrarium, que era un reloj muy especial, que los otros relojeros no solo sabían arreglar. Y Juanelo Turriano, con 20 y tantos años, muy pocos, pues se lo arregló. Y entonces dice, yo lo que quiero es hacer un reloj mucho mejor, etcétera, y hizo el planetario, que ya puso las órbitas de los planetas y todo eso en funcionamiento al mismo tiempo. O sea, que no tiene nada que ver con nuestro reloj de hoy en día, mucho más completo y mucho más difíciles. Y ya, creo que era en Yuste, ya hizo el cristalino. Esto el conferenciante lo sabe mucho mejor que yo, porque ha seguido la vida de Juanelo Turriano desde hace muchos más años, y él lo explicará mejor que yo. Pero, en fin, quiero explicaros por qué viene el nombre de Juanelo Turriano. Luego llegó la época de Felipe II. Felipe II le reconoció los méritos, sobre todo que había tenido con su padre, y le llamó y lo nombró matemático mayor del reino.
Y entonces, pues, hizo varias cosas. El Papa le pidió que hiciera un informe sobre la reforma del calendario gregoriano, pero también, sobre todo, lo que hizo una cosa muy importante en aquellas épocas, que fue el artificio de Toledo. Esto lo hizo en el año 1569, el primero de ellos, y tenía que llegar al agua bombeándolo con una serie de ruedas y una serie de torretas o tal. Hay mucha discusión y el conferenciante os lo explicará, pero la cuestión es que lo tenía que subir hasta el Alcázar y además abastecer la ciudad de Toledo. No hubo bastante agua para eso, entonces construyó un segundo. Y los dos a su cargo. Además de la faceta de ingeniero, porque un hombre del Renacimiento de aquella época era mucho más que un relojero, que era más bien un ingeniero. Y entonces este hombre pues hizo el segundo a su cargo y se convirtió también en empresario. Y se arruinó con allí porque podía ser un hombre de nuestros tiempos, el ayuntamiento no le pagaba. Y no le pagaba y se murió arruinado. Bueno, entonces pues... pero tal vez pues, fue un artificio que lo venían a ver de toda Europa, y iban a ver el monasterio del Escorial de su íntimo amigo Juan de Herrera y el artificio de Toledo. O sea que fue algo muy importante. Ahora, subía agua de menos de 1 metro cúbico, era una birria de traída de agua, pero no hagamos números económicos porque no me extrañaba que se arruinara también. Bueno, en fin. Los fines de la Fundación Juanelo Turriana, y yo no hago más que leer lo que dice la escritura de Constitución, ¿no? La Fundación tiene por objeto genérico el fomento de investigación histórica en España o en el extranjero. Su actividad más importante versará sobre el estudio, la historia, las técnicas y a continuación del de las ciencias, así como de las materias que con ellas pudieran estar en alguna forma conectadas. Así lo quiso el fundador José Antonio García Diego. Y, en definitiva, es a lo que nos dedicamos, a estudios históricos de la ciencia y la tecnología y a reconstruir cosas y poner en valor la mucha tecnología que se ha creado y muchas veces se ha dispersado inútilmente en nuestro país. Las principales actividades de la Fundación están centradas en ese momento en edición de libros, como desarrollar ahora, concesión de ayudas a la investigación y becas, premio de investigación bianual que es de García Diego, una biblioteca especializada, unos cursos de verano que efectuamos en Almuñécar normalmente, en colaboración con la Universidad de Granada, exposiciones, colaboración con otras instituciones, y ya diré cuáles, y la recuperación del patrimonio industrial y de la obra pública dentro de nuestra modestia. Tenemos unos recursos limitados y es una empresa muy saneada, una fundación, todavía se me pega el nombre de empresa, muy saneada y que no queremos tampoco tener apuros, pero hacemos muchas cosas con los recursos que tenemos. Pasamos a la siguiente. Bueno, el primer punto es edición de libros. Hemos editado varios libros. Uno de los principales que hemos dedicado solo nosotros con nuestros recursos solos es la edición facsímil de los 21 libros de los ingenios, ¿no? ¿Se ve todo? No se ve, no se ve. No. De los ingenios y de las máquinas. Esto es un libro que está en la Biblioteca Nacional, creo, y pudimos hacer una edición facsímil que están, como diré más adelante, en nuestra biblioteca a disposición de todos vosotros. Otro libro que me dedicamos fue José Rodríguez Losada, la vida de un relojero que, entre otras cosas, pues hizo el reloj de la Puerta del Sol. Y los libros me destaca mucho
el ingenio de la Casa de la Moneda de Segovia, en cuya reconstrucción y todo eso estamos colaborando. Y es una de las cosas importantes y más atractivas de nuestra fundación en estos tiempos. Y después Leonardo Turriano, que me va a decir, era un primo, no era hermano ni hijo de Giovanni Leonardo Turriano, y que hizo una serie de obras también allí. En muchos más colaboramos en la edición. No podemos editar muchos libros, pero sí colaboramos en la edición de varios. Uno de ellos, el primero, es una de las soluciones que luego dirá el conferenciante del artificio de Toledo, de unas escaleras móviles. Otro, pues, el tercero, lo presentamos el año pasado, con la iniciativa es de este colegio, y lo imprimió este colegio, y nosotros lo que hicimos es colaborar. Y el conferenciante de derecha pues hizo un artículo muy importante también precisamente sobre el artificio de Toledo. Y esto lo hicimos con el colegio de aquí, de Ingenieros Industriales, con este colegio. Otro de estructuras ligeras. Y luego otra cosa que hacemos es un poco de promover la investigación. Y dentro de ellos destaca el premio García Diego, que se convoca cada 2 años. Y está acotado no con mucho dinero, pero sí hay muchas peticiones, o sea que tiene bastante éxito de convocatoria. Y el primer premio son 12.000 euros. Y luego hay 3 accesis que se dan, o 2 o 1, depende de los proyectos que nos presentan. Precisamente el jurado se reunió ayer y ha hecho, lo ha otorgado este año el premio al premio de El Submarino Peral. Tanto la construcción como las pruebas que se hicieron, como las dificultades que hay. Realmente es un libro apasionante que a lo mejor pues editaremos o contribuiremos a editar, nos gustaría hacer. Y además es un tema de actualidad por nosotros porque vamos a estar involucrados en un proyecto, como diré más adelante. Estos son eran los 3 premios que se han dado, coinciden con 3 presidencias, la última me ha correspondido a mí. Luego el tema interesante y que pongo a disposición de todos vosotros y de todos los que se quieran unir a ello es la biblioteca. Tenemos más de 7.000 títulos en la biblioteca, en nuestras oficinas de Zurbano 41, y de los cuales con un fondo antiguo de 500 volúmenes. Y estos se van enriqueciendo, vamos adquiriendo dentro de las oportunidades que se nos ofrecen, y lo que sobre todo estamos haciendo es un gran esfuerzo en digitalización del fondo antiguo, para que tenga el mayor alcance posible. Y nos vamos a unir a redes internacionales de bibliotecas digitales. Y estáis invitados todos, de verdaderamente de corazón. Y aquí está la bibliotecaria con nosotros, y que lo enseñará con mucho cariño, como acostumbra hacer. Los cursos de verano es otro tema que lleva esta cosa y todo lo demás. Es Bernardo Revuelta, que es el director que está aquí sentado con vosotros y que es el alma de la fundación. Y esto lo organizan todos los meses de julio en la universidad, en colaboración con la Universidad de Granada, con temas diversos del agua, en fin, de temas siempre de ingeniería, y tiene mucho éxito. Y este año que viene pues también va a continuar. Exposiciones. Esto es otra de nuestras facetas que han tenido bastante. Una fue, esto es más de los años últimos, la faceta de la exposición del año 1998 en el Jardín Botánico de Madrid, de Felipe II, la cual recibió más de 100.000 visitantes. Para una exposición de ese tipo
no tenemos normalmente tanta capacidad de convocatoria, nos tenemos que hacer conocer más y todo eso, pero ha tenido un éxito tremendo. Y luego en el año 2002, ya estaba yo dentro del patronato, y por lo tanto pude comprobar sobre el terreno cómo se hacían estas exposiciones y con qué cuidado y a qué bajo costo. Esto es tema de competitividad, de productividad que llevan el personal, el compacto y corto personal de la Fundación. Pues Artifex, la ingeniería romana en España. Ha tenido bastante éxito porque además nos han pedido que sea itinerante y lo hemos desplazado a muchos sitios. El último, yo creo, está ahora o ha estado hasta hace poco en Logroño. O sea que está teniendo también, ha ido muy bien. Otra exposición, pues Ars Mecánica e Ingeniería Medieval en España, que también ha recibido más de 50.000 visitantes y ha ido muy bien. Y esto ya es del año 2008. Más adelante, bueno, esta fue la exposición de Félix Candela. Félix Candela fue un arquitecto que, bueno, no fue arquitecto porque no acabó la carrera, porque le cogió la guerra civil por en medio y le faltaba el proyecto de final de carrera y se tuvo que exiliar. Pero sobre todo en México hizo unas estructuras, más que unas estructuras, unas bóvedas ligeras de hormigón armado y que tuvieron éxito por todo México y también el sur de Estados Unidos. Y luego en España tiene alguna cosa, pero ya menos. Esto lo hicimos con el Ayuntamiento de Madrid, lo inauguramos con el alcalde y después con el rector, que es también nuestro compañero Javier Uceda. Esta misma exposición nos la pidieron llevar a Berlín y después en el Deutsches Museum de Múnich. El Deutsches Museum es el museo tecnológico más importante que hay en Europa. Y tuvimos allí un éxito muy importante con Félix Candela en la exposición. Y la última exposición que hemos realizado pues, fue con la obra del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, que es un ingeniero de Aro, que pasó la mayor parte de su vida en Asturias, y lo hicimos en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos y dentro del edificio del Colegio de Ingenieros de Caminos. Y también lo pensamos llevar por otras provincias. Colaboración con otras instituciones, como ya que somos pequeños, pues tenemos que movernos con mucha gente y ahí está por orden alfabético, no por orden de importancia ni por orden de colaboración, las instituciones que estamos colaborando. Destacaría dentro de ellos, aparte del Deutsches Museum de Múnich, que ha citado la exposición Félix Candela que trasladamos allí, destacaría pues, ahora por su actualidad el Museo Naval. Todavía no es un hecho, pero firmamos un convenio el mes pasado con el almirante director del museo para trasladar y recomponer y reconstruir el submarino Peral, que es una obra maestra de la ingeniería española y desgraciadamente pues no se le dio al verdadero, pero hay toda una serie de inventos y de cosas que dieron lugar a los submarinos modernos, que se aplican en todos los submarinos de hoy en día. Y esto es una pena que esté en una plaza de Cartagena y lo intentamos trasladar allí. Y además, esto ya he dicho que el premio García Diego de este año pues se ha otorgado con esto. Vamos a intentar hacer un trabajo de divulgación importante del Peral, del submarino Peral, que además el año que viene se cumplirán los 125 años de su botadura.
Otra cosa importante que hemos hecho ha sido la colaboración con el Ayuntamiento y el Ministerio de Segovia y el Ministerio de Cultura para reconstruir el Real Ingenio de la moneda de Segovia. El Real Ingenio de Segovia es una maravilla que en época de Felipe II, para dar valor, poner en valor las monedas que antes estaban hechas manualmente y todo eso, Felipe II quiso hacer una moneda en condiciones y trajeron con mulos desde el Tirol una maquinaria y una tecnología, y el edificio y la organización del layout, diríamos general, pues se lo encargaron a Juan de Herrera. Y de alguna manera probablemente Juanelo Turriano colaboró también allí porque eran muy amigos. Y ahí veis que hemos reconstruido, esto ha sido a cargo de la Fundación, 3 ruedas en el río Oresma que mueven pues el yunque, la primera forja y el primer laminador. Creo que ahí está un total de 8, y eso ya está en funcionamiento. Ahí veis que son los miembros de nuestro patronato cuando lo visitamos en el mes de enero. Y ahora pues el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura están reconstruyendo los laminadores, o sea que será muy bonito poder ver y acuñar, aunque sea simbólicamente, allí. Pero hay que ver estos edificios cómo son y con qué previsión tenían salas de contratación de las monedas de cobre, de plata, de oro, que venía la primera materia de América, y venían todo el mundo a comprar y vender las cosas, y se podían alojar hasta allí. Este es un edificio que vale la pena visitar, y os recomiendo que si podéis lo veáis. Y en la derecha está unas pequeñas ruinas del artificio Juanelo Turriano de Toledo. Y desgraciadamente muy pocas ruinas, y se han puesto otras turbinas modernas encima y tal. Esto ya os lo explicará el toledano ilustre que tengo a mi derecha, mucho mejor que yo. Bueno, este es el hall de nuestras oficinas, que es vuestra casa. Allí os recibiremos con sumo agrado si queréis visitarnos, o sobre todo si queréis consultar nuestra biblioteca. Muchas gracias. Ahora os presento pues a mi amigo y compañero pues Ángel Moreno, que Ángel Moreno pues es un ingeniero del ICAI. Algo tiene que tener malo, ¿no? O que ya es un tema para todos superados. Ahora estamos todos en una defensa común de nuestras carreras de ingeniería, y creo que estamos tirando todos empujando todos en el mismo sentido, para dignificar y poner en valor nuestra carrera. Pero bueno, acabó la carrera en el año 69 y me ha dicho que diga: es toledano. Yo soy toledano y nada más que toledano. Pero además es que su padre fue el cronista oficial de Toledo. O sea que conoce muy Toledo de arriba abajo. Y me tiene que enseñarte las callejuelas y rincones de Toledo algún día. Pero bueno, su padre hizo un libro que la acabó y remató y complementó sobre el artificio de Juanelo, que yo creo que es de lo que ha llegado a mis manos, es el más completo. Por eso yo lo he elegido para que viniera aquí. Además de eso, es miembro de nuestra comisión asesora. Y con esto pues te doy la palabra a Ángel Moreno para que os explique todo, las muchas posibilidades de lo que era el artificio de Juanelo. Muy bien. Muchas gracias, Victoriano, por lo de toledano, eso que no se nos olvide. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de dar un repaso al artificio de Juanelo. Vamos a contar lo que es primero. Como a lo mejor hay alguien que no conoce bien Toledo, bueno, de esto no decimos nada, pero ya lo ha comentado Victoriano. Estos son los personajes involucrados en esta historia. ¿Se oye ahora? ¿Ahora mejor? Bueno, estos son los personajes de nuestra historia, fundamentalmente Juanelo Turriano y Felipe II. Para los que no conozcan Toledo, esta es una vista de Toledo desde arriba. El río entra por la parte norte-este, Madrid queda de aquí para arriba.
y el río Tajo da la vuelta a Toledo y sale por la parte norte y oeste. Esto que está aquí, donde tengo ahora la flecha, es el Alcázar de Toledo, y el artificio de Toledo fue una máquina que estaba en esta zona. Hacemos zoom en esa zona para verlo más claro. Este es el Alcázar, y aquí vemos el río con una presa, una de las 10 o 12 que había en Toledo en la época de Juanelo, ahora quedan menos, y el agua subía desde aquí, desde este sitio, hasta este punto del Alcázar exactamente, hasta aquí. Viéndolo en una perspectiva, esto es desde un globo concretamente, estamos hablando de este es el Alcázar. En esta parte blanca aquí llegaba el agua en una primera etapa, después subía a la ventana de este piso, aquí arriba, pero por la que no se ve. Vamos a ver esta misma imagen desde estos árboles de aquí. Esta es la visión. Aquí ahora vemos cómo está ahora. Aquí es donde estaba el artificio de Juanelo. El artificio de Juanelo subía por donde estoy llevando yo la flecha, atravesaba las murallas y subía luego por aquí hasta entrar por esta ventana del Alcázar, por una que aquí no se ve, pero bueno, está aquí, la inmediatamente inferior a esta. Bueno, en la época de Juanelo este camino de aquí abajo no existía, este sí. Este camino es el único que había, pero este no, porque esto era un rodadero que se ve aquí. De hecho, aquí la pendiente es muy fuerte al principio y luego ya más lenta. El desnivel que hay entre la cota del río y el sitio donde salía el agua es de 90 metros. Y la longitud medida sobre el suelo de aproximadamente 300. Es decir, entonces el agua subía desde aquí, el agua que entraba por esta pared de aquí, salía por aquí y movía toda una máquina que estaba aquí encima y que corría en un edificio continuo hasta aquí arriba. Vamos a estructurarnos y a ver cuatro puntos, de los cuales quizá el más interesante es el tercero. Pero el primero trata de contestar a por qué se hizo el artificio, una cosa que, como en tantas obras de la época y de hoy, pues no se justificaron económicamente, pero el caso es que se hizo. La explicación de por qué se hizo está en este documento que está aquí. Este es un documento que está en el archivo de protocolos, aquí detrás del Palacio del Prado. Esta es la última página, aquí se ve que lo firman dos personas por parte del rey, otras 2 por el Ayuntamiento de Toledo y Juanelo Turriano. En el documento, en esta parte de la primera hoja, que la vamos a ver más grande para que la puedan leer, es donde está explicado el motivo del artificio. Como quizá desde atrás no lo vean, lo hemos puesto en claro. Lo que ahí ponía es lo que pone aquí. Es decir, y es importante porque explica mucho de lo que pasó después. Primero, Juanelo se obliga a que la máquina suba 12 metros cúbicos al día al Alcázar, desde el río. Dice que si no sube, todo lo que se haya gastado será a cuenta y a pérdida del propio Juanelo, es decir, lo paga él, ¿no? Tercero, que si el agua sube, entonces el rey pagaría a Juanelo 8.000 ducados, para dar una idea, un ducado son 3 gramos de oro, más o menos, 3,5, que incluían un edificio que tendría que hacer Juanelo para después tapar toda la máquina, porque de momento subía el agua, pero luego tenía que hacer un edificio de 300 metros de largo y cubrirle. Entonces, una vez que estuviera hecho eso, entonces, hecho el edificio, la ciudad devolvería al rey 4.000 ducados de los 8.000. Cuarto punto, que la 7ª parte iba a ser para el rey y el resto para la ciudad de Toledo. El Alcázar está en un sitio relativamente alto y, por tanto, desde ahí se podría repartir a parte de la ciudad. Y luego, que la ciudad pagaría a Juanelo y a sus herederos 1.900 ducados anuales por el mantenimiento. Y por último, que si había gastos imprevistos, iban a costa del rey. En resumen, esto lo que significa es que el artificio se hizo porque quiso Felipe II, porque ya en ese momento había decidido irse con la corte a Madrid, pero él pensaba seguir usando, estaban construyendo el Escorial al mismo tiempo que esto. Pensaba utilizar también su palacio en Toledo, que era el Alcázar, y lo estaba arreglando, y de hecho lo estuvo trabajando en el propio Juan de Herrera, que hizo la fachada sur. Entonces se hizo por eso, unido a las ganas de Juanelo, y simplemente el Ayuntamiento de Toledo, pues bueno, colaboró, pero no le puso mucha voluntad. Hay documentos alrededor que lo ponen de manifiesto, porque
el Ayuntamiento de Toledo estaba harto de que hubiera promesas de subir el agua, gastar dinero y luego nunca subía, ¿eh? Y como ya le había pasado muchas veces, la última además, 3 o 4 años antes, pues el Ayuntamiento no estaba por la labor, pero aún así firmó eso. Por esto se hace el artificio. ¿Qué es lo que, cuál es la vida del artificio en breve? En el año 65 es cuando se firma eso. 2 años antes estaba ya Juanelo viviendo en Toledo para ir preparándolo. 3 años después empezó a subir agua. Se certificó al año siguiente, pero empezó a subir agua cumpliendo un 50% más de lo que se había comprometido. Es decir, subía aproximadamente pues 18 metros cúbicos al día en lugar de los 12 que se había comprometido a subir. Eso puede parecer mucho poco, realmente es poco, pero bueno, el caso es que subía más de lo que se había previsto. En el año 75 se firma el contrato con otro. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí, lo primero que pasa es que él cumple, pero el Palacio del Rey, el Alcázar, se queda con toda el agua. A Toledo no le llega ni una gota, pero ni una. Entonces, claro, el Ayuntamiento dice, pues yo no pago lo mío, porque sí, es verdad que sube, pero de lo mío no hay nada. Como además el Ayuntamiento en Toledo pues tenía relativamente fuerza, porque no era un territorio fuerte de Felipe II la ciudad de Toledo precisamente, y por eso se fue con la corte, pues el caso es que Juanelo, harto de no cobrar, de que tampoco le pagaban el mantenimiento, de que estaba lleno de deudas, pues hace un segundo contrato en el cual se compromete en condiciones parecidas a hacer un segundo contrato, de manera que con el segundo ya sí cobraría el Alcázar y cobraría el esto. Bueno, el caso es que con el segundo también funciona, pero vuelve a pasar lo mismo, él sigue sin cobrar, él pasa muchos apuros, hay cartas que escribe al rey que son un auténtico drama leerlas, total, que él muere en el 85 prácticamente arruinado y con su familia allí en Toledo, encargándose uno de sus hijos al principio, en fin, pero que el pobre Juanelo fue una víctima de su artificio. Hizo lo que quería, pero no cobró. En 1600, 15 años después, ya solo funcionaba uno de los 2 artificios. Poco después, un técnico con los dos que medio había arregló uno de ellos y ese uno único estuvo funcionando hasta 1917. A partir de entonces, el artificio se conserva unos 20-25 años más, pero ya sin uso, solo se ponía en marcha a veces cuando iba algún personaje importante para enseñarlo, pero no funciona más. ¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué el artificio no sigue? Pues fundamentalmente diciéndolo en 2 palabras. Pues no sigue porque justamente en esta época una tecnología que hasta entonces no funcionaba empezó a funcionar, que fue la de bombear agua a alturas relativamente importantes, no como la de Toledo, pero sí a alturas inferiores. De hecho, en esta misma época, en Londres funcionaba una elevación de agua con bombas y tuberías, que el problema eran las tuberías más que las bombas, que subían el agua alrededor de los 40 metros de altura. Es decir, se podía bombear hasta esa altura. Hasta bien entrado ya el siglo XVIII no se pudo bombear más, pero en aquel momento hasta 40-45 metros subía. De hecho, se hizo una instalación en Francia en 1680 aproximadamente, es decir, 100 años después, que subió 150 metros, pero poniendo 3 estaciones de bombeo. Cada una subía a los 50 metros. Aquí en España hubo en Valladolid una, que fue un ingenio que se llama de Ciubiaurre, que en la misma época en que este estaba funcionando, subía del orden también de los 40-45 metros, con bombas y tubos. El problema eran los tubos. No había tubos que soportaran más de una presión de 4 atmósferas y por tanto todo se rompía. En Toledo eran 90 y no se hizo una estación de bombeo, que era lo que era más económico, porque era muy económico de mantener, mientras que el artificio de Juanelo era costosísimo de mantener. El precio, de hecho, que se pagaba por el mantenimiento ya lo indicaba. Como habéis visto, la 4ª parte del coste de fabricación era el coste del mantenimiento. Eso es un valor muy alto. Bueno, el caso es que, bueno, así es como... Ahora, ¿en qué consistía el invento para subir agua sin bombas? Vamos a dar un repaso a los ingredientes para resolver esa pregunta, viéndolo de esta manera, dando más importancia a la información que hay contemporánea, que es la más fiable, a lo que se sabía en la época, documentación que hay de después y trabajos que han hecho terceros en el último siglo.
hay una serie de descripciones que están aquí. El que quiera ampliar información sobre este tema, la Fundación Juan Elo Turriano es ideal. Hay una biblioteca donde está absolutamente todo lo que puede haber, todo lo relacionado con Juan Elo. Allí se va uno una tarde y pasa la tarde divinamente. Bueno, todos estos textos, estos 10 que hay aquí citados, son textos de gente, escrito por gente que lo vio. Todos ellos. Solo vamos a hablar de uno y nos referiremos a otro un poquito después. En un libro de Ambrosio de Morales, que es un cronista de Felipe II, que es de la misma época, este libro de hecho se publica en 1575, aquí está la fecha aquí abajo, se hace en Alcalá de Henares. En este libro el cronista describe cómo es el artificio de Juan Elo y lo describe con unas palabras como estas, están aquí dos cortitas. Dice que el conjunto es una serie de maderos pequeñitos en cruz por el medio y los extremos, a la manera que en Roberto Valturio está una máquina. La máquina de Roberto Valturio es un italiano del siglo XV, que una de las cosas que él hace es una máquina militar, que es pues esa tijera que hemos visto todos, que se usa en las lámparas y en mil cosas, que simplemente cuando en la parte de abajo se junta, sube y si se separa, pues baja. En la escala también se le llama tijera de Nuremberg, porque es como si fuera una tijera, se abre y se cierra, porque una tijera cuando se abre es más bajita y cuando se cierra es más alta, pues cuando se juntan muchas tijeras se hace esto. Entonces dice que todo el trecho estaba encadenado con un mecanismo como el de Valturio, desde abajo hasta arriba. Y luego explica también que todo lo que se ve es una serie de caños de latón de una braza de largo, una braza es 1,80, una cosa así, con unos vasos de metal, los cuales oscilando y con el movimiento de las maderas donde se apoyan, pues van echando el agua de uno en otro y así cada uno va subiendo un poquito el agua hasta el alcázar. Eso es lo que pone esto. Ahora con los ejemplos podremos ver algo más de detalle. ¿Qué dibujos hay? Pues realmente hay dos dibujos de la época y uno de después. Hay tres dibujos. Hay un dibujo en Simancas que es muy extraño. Este está datado en 1561, que es antes de que se haga el artificio, y tiene esto que se ve aquí, que ampliado tiene una serie de torres con una palabra escrita debajo que pone arca, y un arca en la época, un arca de agua, es un depósito de agua de los que se usaban en los acueductos. Eso es un arca, ahora no, pero antes sí. Y vienen aquí una serie de chismes en el cuales se ve que hay una especie de torre que sube el agua desde aquí hasta arriba, luego con un tubito pasa al arca de la torre siguiente y así sucesivamente hasta que llega al alcázar donde están el rey y la reina muy contentos ahí. Ese es un dibujo que hay, que es de ese año, pero que está en los papeles de Simancas, datado por el sitio donde está, pero sin más referencia de a qué demonios se refiere ese dibujo. Luego, en 1604 hay un documento que se descubre en los años 90 y que le da a la luz Ignacio González Tascón, que fue un investigador que trabajó con la Fundación también y que falleció hace unos años, y que se recoge en esta fecha. Y aparece, aparte de descripciones en texto, aparecen estos dos dibujos, que viene a representar pues unos cazos que donde está la parte ancha tienen agua y donde está la estrecha es por donde vierten, que oscilando, haciendo el juego de los dos, pues pueden ir subiendo el agua arriba. Y por último hay este dibujo, que es un dibujo del exterior del artificio, que está hecho aproximadamente en 1630, del que circulan 4 o 5 versiones distintas y no se sabe cuál es la original, pero es igual porque todas son muy parecidas, ¿no? Aquí lo que se ve es una instalación en el río y un camino de casas que vienen por aquí, pasan por detrás de esta. Esto es un convento que ya no existe, esto es un hospital que tampoco existe, el alcázar sí que existe, y si os fijáis aquí con atención, aquí al final, justamente al final, se reproduce esto que hay aquí abajo, aquí, y para entrar por una ventana del alcázar, porque el patio del Alcázar de Toledo tiene el nivel a la altura que desde fuera parece ser el primer piso. Entonces el agua se subió hasta la altura del patio para que se pudieran regar las plantas o lo que fuera allí. Estos son los únicos documentos que hay. Los únicos dibujos y los escritos. ¿Qué se sabía en la época para sacar agua? Pues se sabía que había
una bomba, que es esta, la bomba de los romanos, que es la que realmente se estaban usando en aquel momento. Variantes de estas, mecánicas, esta es romana, esto es una bomba romana, que es la que en muchos pueblos todavía hay, que le da uno con la mano así y sale. Y cuando uno no le da, pues no sale. Son bombas exactamente iguales que estas. Había también norias, movidas por borricos o por lo que fuera. Había el tornillo de Arquímedes, que esto es una pieza que se usaba también para subar agua, y de hecho en época un poquito posterior funcionó una máquina como esta en Augsburgo, pero esto podía subirlo más, pues a 15-20 metros. Esto es un tubo con una espiral dentro. Este tubo, que la espiral no se mueve el tubo entero. Cuando se da vueltas, pues claro, las cosas suben por aquí. Se usa mucho para el trigo, para áridos, etc. Esto también era conocido, porque es, de hecho, el nombre que tiene es el de tornillo de Arquímedes. Y luego había máquinas como esta que se ven aquí. Esto es de un libro de la época, en el cual hay una noria en el río que saca agua hasta aquí, y luego unos cazos oscilantes, parecido a lo que se habla ahí, que van moviéndose como estos dos, van oscilando. Cuando oscila, como está el de aquí abajo, coge agua por la parte ancha, y cuando vuelca, como está el agua que tenía aquí, la vuelca aquí, en el cubo, en el vaso siguiente, y así sucesivamente. De esa manera se va subiendo. Hay también esa misma disposición de cazos, pero si se ponen unos encima de otros, se hacen en forma de torre. Es de lo mismo. Este es un libro del siglo XVI, y aquí hemos querido poner un mecanismo que era el que se usaba en todas partes para transmitir la energía a través de grandes distancias. La parte esta del centro y los triángulos, esto está fijo al suelo, y estos son simplemente unos tirantes y forzantes que oscilan moviendo estos vástagos hacia adelante y hacia atrás, y el de abajo al revés, de manera que se transmite un movimiento de traslación, y ese movimiento se puede llevar cientos de metros. Este es el mecanismo que se usaba para transmitir la potencia a grandes distancias. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Qué documentos hay de después? Pues de después hay un plano de esta época, que es un plano hecho porque en un momento había el proyecto de hacer navegable el Manzanares desde Madrid hasta Toledo, porque se pensaba que el Tajo iba a ser navegable desde Toledo hasta Lisboa. Entonces hay un proyecto que se presenta a Mariana de Austria, y en ese proyecto figura un dibujo de Toledo y aparece, como está aquí, la situación del artificio en esto. Es decir, el artificio hacía ya 50 años que no funcionaba y 30 que se había desmantelado, pero sigue existiendo aquí un edificio, y aquí una cosa que es como si fuera una escalera notablemente extraña, que no se sabe bien lo que significa, pero que debía ser lo que quedaba a la intemperie. Se podría haber perdido el tejado, lo que fuera. Pero este es un documento de alguien que lo ve. Este es un documento que, lo mismo que pasó con el anterior, se descubrió en 1206, porque buscando cosas para el libro que citaba antes Victoriano, porque estaba y está en la biblioteca de la Real Academia de la Lengua, en la que hace el diccionario. Sigue estando un legado que había recibido unos años antes y que justamente en ese momento estaba clasificando y ordenando. Y ahí había una estampa en la que aparece una vista que está hecha, por lo que dice en el texto, del vivo, es decir, del natural, por un fraile que lo dibuja, y además lo dibuja muy bien porque por otro grabador de la época posiciona perfectamente todos los objetos que se pueden identificar. Probablemente lo hace con una cuadrícula de esas con las que pintaban los antiguos, una mirilla con una cuadrícula para situar en la perspectiva las cosas en su sitio. Y aquí se ve como la muralla, en la parte alta del artificio, no está, el río está más abajo. Se ve como la muralla está rota con 4 grandes huecos por donde iba el artificio. Y además el propio Fray Aparicio lo pone aquí abajo, que estas son las ruinas del artificio de Juanelo. Y ya no hay más. Lo siguiente que hay, que tiene que ver con el artificio, es un estudio que se hizo el año pasado, en 2010, de Toledo, patrocinado por la Fundación Juanelo Turriano, excavando en la zona del río. Ahí se han descubierto varias cosas originales de Juanelo. Vamos a poner aquí una más curiosa. Esto es como estaba antes de hacer la excavación. Esto es una zona del artificio, está a cielo abierto en la orilla del río. Y lo que se descubrió al hacer la excavación fue esto. Esto es parte de los muros del artificio que se pueden ver ahora, y que incluso tienen aquí, se ven entrantes de vigas con la madera todavía conservada
petrificada, pero conservada dentro. Es esto. Entonces, al decir de los arqueólogos, este muro y este material que hay aquí es original de la época de Juanelo y posiblemente de la fábrica que había alrededor. Vamos a ir a lo que desde 1988, que fue el primer intento, lo que sabemos del artificio, o lo que creemos saber, porque la documentación que hay es la que hemos visto. En el año 88, un ingeniero de montes que va a Toledo a trabajar en lo del agua, o sea, en el abastecimiento de agua, se encuentra con el documento de Morales, ve las ruinas del artificio en Toledo y dice, se pone a trabajar en ello porque se envicia y, claro, tiene que juntar la escala de Valturio con el mecanismo. Y entonces él piensa formas, si se le ocurren estas dos. Una, dice, hago una escalera de Valturio así, la muevo con una rueda, de manera que esto sube y baja, y entonces los cazos que pongo aquí pueden moverse hacia arriba y hacia abajo, pero ¿qué dice él? Dice, claro, el problema que tiene esto es que como la escala de Valturio tiene la costumbre de que al mismo tiempo que se mueve, se estira y se encoge, pues es un desastre, no hay manera de conseguir que los vasos cuadren y se paren para que viertan porque están dando todo el tiempo. Dice, no puede ser. Y entonces dice, lo único que se me ocurre es esto, pero él mismo dice, es bastante absurdo, porque lo que dice, hago una escala de Valturio aquí, pero la uso como un elemento fijo, no como un elemento móvil, simplemente para mover cazos que están sujetos en otro sitio. Es decir, dicho de otra manera, todo este mecanismo de la escala de Valturio lo sustituimos por una barra de uno al otro y funciona igual, ¿no? Pero él dijo, pero dado que hay que poner una escalera de Valturio, pues la ponemos así, ¿no? Y ya está. Y ahí se quedó el bueno de don Luis de la Escosura y se murió y no supo más. El trabajo que hizo don Luis de la Escosura, que se publicó en una memoria de la Academia de Ciencias de Madrid, cae en manos de un recopilador alemán que escribe un libro que se llama Contribuciones a la historia de la ingeniería mecánica 10 años después y sin conocer Toledo ni nada, pero tiene el texto y lo traduce, el texto de lo que escribe Luis de la Escosura y las figuras que había hecho, que son las que hemos puesto. Y entonces se le ocurre, dice, hombre, una solución a eso podría ser esto que hay aquí. Hace una escalera de Valturio, la pone así, une aquí en la escalera, la une con unos maderos, esto va unido a uno a otro y dice, y ya está la escalera de Valturio. Dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? Pues claro, si lo podemos hacer andar, la escalera de Valturio no funciona. Si la sujetamos, no se puede estirar y no se puede encoger. Pero el hombre pensó lo suyo y dijo, sí, es verdad, pero hay un pequeño detalle. Y es que si la escala de Valturio solo la unimos al madero de atrás por estos puntos que hay aquí, es decir, no por todos, sino uno sí y uno no, digo, ya la cosa cambia. Dice, pero bueno, ¿pero cómo va a cambiar? Dice, pues sí cambia, porque pensemos en lo que pasa si con esta figura en la cual estos maderos articulan aquí, pero claro, este no articula, este está unido de uno al otro, pero estos de aquí no. Entonces, ¿qué pasa si se mueve esto? ¿Esto se va a poder mover? Pues el resultado, ya seguro que han caído, efectivamente es que se mueve. Y lo que pasa es que se mueve de esta manera que está aquí abajo. O sea, parece que se alborota un poco, pero realmente, incluso si le ponemos los puntos, los de arriba, lo pueden ver fácilmente. Esto se mueve, porque lo que es un bloque son estas X con el palito encima, esta especie de taburetillos o como lo queramos llamar, eso gira. Pero cuando no, estos otros elementos de aquí, estos maderos, lo que hacen es empujar uno al siguiente hacia arriba y el otro tirar de él, ¿verdad? Y por tanto el resultado ya lo vemos. Yo creo que ya no hace falta explicar más. Si a esto ahora le fabricamos aquí con la magia del Photoshop unos cazos con unos tubitos y los ponemos encima de estos maderos, cuando esto se mueve, cuando esto gira y por tanto esto empieza a ir para un lado y para otro, el resultado es que en este momento este que tenía agua aquí vierte el agua en este, pero cuando ahora venga el movimiento siguiente, este subirá, este bajará y pasará el agua de este a este y así sucesivamente. Y haremos una calle de agua en la cual el agua va hacia arriba en lugar de ir hacia abajo. Lo de calle de agua es el término que usaban ellos también. Esta es la solución que da Escosura en ese libro publicado 10 años después.
Ya 67 años más tarde, un investigador italiano está aquí en Toledo, dedica unos meses a estudiar el tema y hace una presentación en Toledo, en la Academia de Toledo, en la cual da su teoría. Y su teoría es que era como aquí se dice, es decir, eran unas torres, una detrás de otra, parecido al dibujo que hemos visto de esto, en las cuales, oscilando, pues conseguían ir de aquí hasta arriba. Esto, si nos lo imaginamos con los cazos, el agua sube de aquí hasta arriba. De este trabajo de Reti, que lo tiene que abandonar porque justamente en el año 67 aparecen 2 códices de Leonardo da Vinci aquí en la Biblioteca Nacional de Madrid, y eso hace que él, que era el mayor experto en el mundo en Leonardo, abandone lo de Toledo, se dedique a Leonardo, y como se muere 4 años después sin haber terminado lo de Leonardo, pues se queda esto. Él muere en Nueva York y ya de esto se olvida. Esta es una maqueta que está en Toledo, que pagó la Diputación en su día, en la cual se reproduce aquí una noria en el río que subía primero con una noria normal, por un tubo el agua que subía aquí bajaba a la base de esta torre, en esta torre un mecanismo como estos la subía hasta arriba de la torre, de esta con un tubito a la siguiente y así hasta el Alcázar. Aquí abajo se ve el mecanismo de transmisión de potencia de tirantes y forzantes. Creo que no cuesta trabajo imaginárselo funcionando, simplemente va para adelante y para atrás y hace que las torres también vayan oscilando y el agua, por tanto, va subiendo. Esto es lo que plantea Ladislao Reti en el año 67. El artesano que hace esta maqueta, que murió hace 3 años ahora, él mismo, conforme la está haciendo, se envicia con lo de Juanelo, y él, después de hacerla, dice que no podía ser así. Da sus razones y lo tiene escrito y se puede. En la biblioteca de la Fundación está. Este artesano dice, no, yo creo que era otra cosa, era una escala de Valturio. Dice, pero con una pequeña modificación, como dice Morales. Dice, y es que si en una escala de Valturio lo que hacemos es, lo que está puesto aquí, en vez de usar trozos rectos, usamos trozos en ángulo, todos iguales. Piezas como esta que está aquí verde es igual, una igual que esta, pero puesta aquí, que van unidas. Aquí va libre, es decir, este punto es deslizante, se puede mover para adelante y para atrás, pero este va fijo y este va fijo. Uno fijo y uno no fijo. Si lo piensan despacito, y además el que tenga vicio puede trabajar la idea de que esto no sea simétrico y de que el ángulo no sea recto, y eso da mucho de sí, el resultado es que esto, cuando se mueve como una escala de Valturio, se mueve entre aquí como esto y esto. Es decir, cada punto, unos puntos suben y otros puntos bajan. Eso que unos puntos suban y otros puntos bajan da lugar también a que se puedan poner cazos y conseguir que, haciéndolo no horizontal como está aquí, sino poniéndolo esto inclinado, pues se vuelve de nuevo a poder subir agua con ese procedimiento. Juan Luis Peces Venta, que es el que aporta esa idea, fabrica también, en este caso a su costa, y esto ahora mismo es propiedad de su familia, fabrica una máquina que funciona y que hace exactamente lo mismo que está aquí representada. Aquí van los cazos, de estos puntos que hay aquí, uno de cada 2 es deslizante y el otro es fijo, para que vayan los rombos estrechándose y tal. El resultado es que el agua que está aquí empieza a subir por aquí. En el año 2002, un ingeniero y catedrático de Valladolid, con un alumno que hace una tesis sobre esto, dice que sí, que está de acuerdo con la teoría de Reti, pero poniendo una estructura de 2 en 2. Es decir, esto es en una misma torre 2 brazos, en la cual se ve ahí cómo va subiendo el agua. De hecho, si se fijan, el agua iba de los cazos de un lado a los cazos de otro, pero cuando ya están todos llenos, empieza a salir por los tubitos a las arcas de arriba. De las arcas de arriba ponemos otro como este más arriba y sigue funcionando. Por último, en el año 2007, un ingeniero catalán dice, bueno, vamos a hacer una, y él mismo lo dice en la publicación que se hizo con la colaboración de Juanelo, dice, hombre, no pretendo que sea así, lo que sí pretendo es dar una solución que es con puras escalas de Valturio. Y entonces dice, son escalas de Valturio pequeñitas que las ponemos una al lado de otra, y cada una sube lo suyo, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Y hace una máquina, hace un diseño que resuelve el paso de unos a otros, de unos vasos a otros,
de manera que cuando el agua que viene aquí sube, hay un émbolo que se mete en el agua, hace subir el nivel, es el agua al subir ceba este sifón que hay aquí y cae por aquí. Es ingenioso, es una manera de vaciar una cosa sin que haya un agujero que esté por debajo. En este caso, es decir, puede ir lleno sin vaciar y solo cuando el émbolo de arriba empuja, entonces desborda y hace como una cisterna en un váter. En el momento en que se abre, desborda todo y luego otra vez se vuelve a parar. Bueno, esto es lo que hay. Por último, a la hora de valorar y de decir de todo esto que hay aquí, ¿cómo realmente fue? Pues no lo sabemos. No lo sabemos en el detalle, porque lo más importante de esto es que el agua subía en unos cubos y con unos tubos que iban echándolas de unos en otros. Que ahora lo de abajo sea un poquito más así, un poquito más allá, es interesante, pero no es lo sustancial. No era con bombas y fue el único caso que se ha conocido en la historia en la que el agua se sube una altura como esa sin más fuerza que la de un río. Al analizar esto, pues los documentos dicen cosas y los documentos también no dicen cosas. Hay que saber, Juanelo era una persona muy práctica y además ponía su dinero. Luego, si podía hacer una cosa fácil, no la iba a hacer difícil. Otro punto interesante es que cuando una cosa es muy larga como esa, hay problemas mecánicos que él conocía muy bien, porque en los relojes pasa lo mismo, hay muchos engranajes, entonces el problema de las holguras se suma y por tanto hay que buscar mecanismos que corrijan eso. Y luego, por último, está puesto el principio del fraile de Ockham, que, bueno, en principio, si a uno le dan a elegir entre varias hipótesis, quizá la más sencilla puede ser también la más práctica. Y ahora, para ver lo que ocurrió después del artificio, y con esto ya terminamos enseguida, vamos a abrir otra presentación en la cual simplemente vamos a poner imágenes de lo que ha sido relacionadas con el artificio desde entonces hasta hoy. Y empezamos poniendo un cuadro de Juanelo Turriano, que está en el Escorial y que además se puede ver porque lo restauró la Fundación hace unos años, porque antes de negro que estaba no se podía ni ver. Está allí en el Escorial. 1585, cuando se muere Juanelo justamente, pues ya en un plano, en el plano de Bambrilla, aparece de esta manera que lo ven aquí. Desde el río hasta el Alcázar se ve como si fuera un acueducto, que es como se le ocurrió pintarlo al paisano. No, evidentemente no podía ser así, y además desde el sitio donde está hecho no se ve, pero bueno, eso no importa, pues los mapas, sobre todo antiguamente, se hacían para que quedaran bonitos, no hacía falta que fueran verdad. En este otro cuadro publicado en Alemania unos años después, también se recoge el detalle del ingenio como la única cosa que además se nombra en todo el cuadro. Eso da idea de la fama que tenía. Aquí se ve el principio del artificio, el edificio donde estaba el artificio, iba por aquí detrás y por aquí detrás pues se ve el trozo final como un edificio continuo y la marca del ingenio en el Alcázar. En un plano en el plano de Portocarrero de 1685 aparece este dibujo también de las ruinas del artificio. Este es el puente que hay al lado y este es el artificio. En el 53 este es el dibujo que hemos visto antes completo de Fray Aparicio, que dibuja solo desde la mitad de la ladera hacia arriba. En el 79 hay este dibujo de Bisburne, es un dibujo precioso en el cual pues, se ve exclusivamente la parte del río, el Alcázar, que en aquel momento el Alcázar ha pasado por épocas en que estaba desmochado y otras en que no. Cuando había incendio se quedaba, cuando había dinero lo arreglaban y otra vez volvía a tener tejado. Este es otro grabado de Bambrilla, justo en la perspectiva que es muy poco normal. Está mirándose casi desde dentro de Toledo hacia afuera. Es decir, normalmente lo estábamos viendo desde aquí. Este es otro grabado, 1806, en el que se ven las ruinas que hay en este momento. Este es el pasillo por el que subía, ya aquí no queda absolutamente nada en toda esta zona. Aquí todavía hay un convento que todavía existía. En 1825, otro grabado también, la misma vista, pero más general. Este es un dibujo de un inglés que se recorrió medio mundo haciendo grabados, un tal Robert, prácticamente dibujó el mundo completo. Y este es lo que hizo de la situación del artificio en este año, que es cuando estuvo aquí en España.
Este es un dibujo de un semanario de la época, de las ruinas del artificio, en la que se ve la gente, pues, un pescador que iba a pescar a la presa, que siempre ha sido buen sitio para pescar. Este es un grabado, estamos en 1850, ya enseguida vienen las fotos. Este es un grabado de Parcerisa, de una colección que tiene de España, que las conocerán muchos de ustedes, que es una preciosidad. Tiene media España hecha de esta manera. Aquí están las ruinas como estuvieron hasta poco después de esta fecha. Esta es la primera foto que hay del artificio. La hace un inglés en el año 58. Es cuando empieza a haber fotografías. Aquí se ve las ruinas del artificio, el edificio. Este edificio realmente lo utilizó Juanelo, pero es anterior a Juanelo. Esto es de la época medieval. Pero es lo que utilizó Juanelo, donde montó la... Aquí se ven incluso los sitios por los que entraba el agua y por lo que ahora sigue entrando. Esta es otra foto del mismo año de Laurent, que tiene un detalle impresionante porque está hecho con negativos de 30 por 40. Un dibujo curioso, un plano levantado en 1865 por temas que nada tienen que ver con el artificio, pero que dibuja una planta del artificio vista desde el sur. Otra foto del artificio del año 67, un año después, aquí lo mismo, el año 67, se ven las ruinas, sigue desde más cerca, lo mismo, es una fotografía, el alcázar está quemado. Y bueno, aquí creía yo que iba a haber una esta, pero no lo hay. Bueno, en el año 68 se tiran las ruinas del artificio. En el año 68 se derrumba y se fabrica esto. Se montan unas turbinas aquí con bombas que llegaron a ser central eléctrica, sobre todo fundamentalmente bombeaban agua hacia Toledo ya con tubos normales. Esto es tecnología ya de finales del siglo XIX. Esta es otra imagen de la misma zona de la central que sustituyó a lo que había de Juanelo. Esta es una de las últimas fotos hecha en el año 96 desde el castillo de San Servando, en la que se ve la parte de... Esta parte que se ve aquí abajo, esto estaba en la época de Juanelo, desde aquí para arriba no, pero todo esto sí, es de entonces. Y en el año 98 pasa esto, una excavadora tira todas las ruinas que había aquí y el resultado es que quedan de esta manera, que es como están hoy. Es decir, hoy esto es donde ha estado trabajando la Fundación, excavando en estas zonas. Incluso se cortó el río por aquí para poder bombear el agua y poder entrar en los túneles de abajo. Esta es una vista de lo mismo. Y esto, para terminar, simplemente es poner el grabado que hemos visto de 1630. En este hemos tratado de hacer una foto de Toledo exactamente desde el mismo sitio donde se sentó el que hizo este dibujo. No hemos podido hacerlo por la sencilla razón de que toda esta zona ha sido derruida en muy buena parte, se ha bajado, es decir, se ha desmontado, ¿no? Y por tanto, para hacer esta foto teníamos que habernos puesto en el aire encima de una carretera a 25 metros y eso nos resultaba difícil. Entonces lo hicimos desde donde pudimos. La foto que hicimos es esta. Como ven, esta y esta son distintas. Esto se ve un poquito más a la derecha y estamos claramente en la foto, estamos más abajo. Pero lo que hemos querido es, la perspectiva es la misma, las proporciones son las mismas. Lo que hemos querido hacer es cómo se vería esto si hubiéramos mantenido, o sea, si hubiéramos mantenido el artificio como estaba. Y como se ve, es como aparece aquí. O sea, esta es una vista de Toledo actual, pero con el artificio según se dibuja en el dibujo de 1630. Así es como se vería. Esto en Toledo ya no existe, es este del convento del Carmen, que se destruyó después de la invasión de los franceses. Esto es un hospital que se destruyó en el siglo XX, se derrubó, y luego por aquí hay una carretera, pero antes era un camino, en fin, esto es lo que hay. Y ya, nada más por mi parte. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo tengo algunas respuestas. Si coinciden preguntas con respuestas, ideal, y si no, pues no pasa nada. Gracias. Yo tengo una pregunta.
saber bien, si no nada. Mejor. En el Valle de los Caídos hay 4 predustros, Sí, que los llaman los juaneros, sí. que yo siempre había entendido que Eso, tenía relación con esto. sí, dice la leyenda, pero no hay documentación que lo asegure. Esas piedras estuvieron efectivamente en Toledo y hay escritos del siglo XIX que dicen que eso efectivamente fueron tallados con una máquina que hizo Juanelo, pero ahí termina todo. Es decir, no era para esto, para esto no servían para nada. Eran unos monolitos cuyo mérito estaba poder haber labrado unas piedras tan grandes como esta. De hecho, esas piedras, cuando se trasladaron, pasaron por estos puentes que están aquí. Pues tenía que cruzar de donde estaban, un pueblo de Toledo, a donde fueron al Valle de los Caídos, que están puestos, esos monolitos. Entonces se dice que eso se labró con tecnología que aportó Juanelo, pero no hay ninguna documentación que lo asegure. Pero esas piedras estaban haciendo algo, estaban puestas... No, estaban tumbadas durante siglos. Estaban tumbadas y no había quien las moviera, claro. Yo he estado en la cantera donde se labraron esas piedras. Sí, eso es. Y allí en la zona, pues siempre se decía, son los cantos de Juanelo. Sí. Había un dicho también, digamos, Sí. que decían, los cantos de Juanelo van andando, llegarán a sus sitios a Dios cuándo. Puede ser. Que se usaba popularmente Sí. como expresión de las cosas que se desean y no llegan nunca. Había uno en la cantera y 3 cerca de Nambroja, Sí, eso en la es. cantera de Toledo. En la cantera, además, hay otro que hoy día que es un prisma, no es un cilindro, porque estaba pendiente de... O sea, el primer paso para el cilindro es cortar el prisma. Y incluso en la cantera están unas señales para seguir cortando más, ¿no? O el siguiente, ¿no? Están hechos, digamos, los huecos de las cuñas con los que cortaban la piedra, ¿no? Posiblemente, ya doy yo también a la imaginación, todos estos artilugios pues eran ensayos, eran pruebas, y el definitivo era el que se pensaba hacer con todo esto, que incluso en aquella época era costosísimo labrar esos prismas. Este hombre utilizó una edificación preexistente. Sí. Todo aquello es muy probable que fue, digamos, un ensayo, más que una realización definitiva que en paralelo se iba preparando. ¿No tiene usted algo de eso? Pues puede ser. O sea, pero ahí documentación no hemos encontrado lo que comenta, pero ¿para qué destino? Porque algún destino tenía que tener aquellas piedras. ¿Qué destino podían tener? Pues posiblemente iban a ser unos pilotes puestos en el agua, en el río, ¿no? Podría ser. Normalmente el río se pilotaba con madera, o con bloques de piedra, como hay muchos azudes, ¿no? Que era más económico, pero si, claro, de todas maneras, si va a ser un pilar, no sé si un pilar para el río lo haríamos redondo, normalmente le daríamos quizá la forma tradicional, ¿no? De hacer la ovalada, que es como se hacían, y se ponían contrafuertes de piedra de manera triangular por donde el agua atacaba en los ríos. Aquí hay 2 o 3 en la obra de Juanelo, en Toledo. En la entrada se montaban cuñas de piedra, pero claro, son mucho más pequeñas que eso, son más pequeñitas y con esa forma, pero a lo mejor algún día lo sabemos. Bueno, yo quería preguntar por otro tema toledano de Juanelo, el hombre de palo. ¿Qué hay sobre el hombre de palo? Pues lo que algunos pensamos es que lo único que hay es pura leyenda. Porque, primero, Juanelo nunca vivió donde hay una calle que se llama Hombre de Palo, que está al lado de la catedral. Nunca vivió ahí. Siempre vivió en el río y se murió en el río. Es decir, que arriba no lo trabajaba, no trabajaba esa zona. Segundo,
si, como dice la leyenda, era un hombre que iba mecánicamente hasta la puerta del Palacio Arzobispal, le daban comida y entonces volvía para atrás y se la llevaba a Juanelo o al que fuera, ¿no? Porque estaba impedido, pues eso simplemente no puede ser, porque tendría que cruzar las calles, porque la geografía del lugar no existe una pared continua desde la calle Hombre de Palo hasta la puerta del Palacio Arzobispal. O sea, que no se podía pasar. Y eso ya se hace un poco cuesta arriba, si podía haber algún mecanismo en la pared. Es decir, muchos creemos que es una leyenda pues como tantas, pero que con Juanelo, al que se le asocia lo del Hombre de Palo, porque hacía robots, y es verdad, ¿eh? Y hay en museos algunos robots ahora mismo que se entiende que son de Juanelo, era una afición, pero una cosa es eso y otra un hombre de palo que iba por la calle, ¿no? o que iba pidiendo, o que caminaba hasta el Palacio Arzobispal. Desde luego lo que es un hecho es que la calle se llama del Hombre de Palo y que hay una leyenda con eso. Que tenga que ver con Juanelo o no, pues no tiene pinta, pero... Sí, por favor. Yo he estado en Toledo, he intentado ver la maqueta, me han indicado que las tienen en un convento. Hacer lo del Alcázar. Eso fueron instrucciones específicas porque Juanelo vivía, después de estar con Carlos V, vivió en Madrid. De hecho, aquí en Madrid hay una calle dedicada a Juanelo Turriano en la zona donde él vivía, ¿no? Él estuvo aquí, pero se fue a Toledo después para preparar lo del artificio y ahí es donde ya pasó el resto de su vida. Pero se fue a Toledo ya con 63 años, 62, 63. Yo quería dar algún dato sobre la estancia del artificio. La primera maqueta que se hizo, que de la Diputación, pues la Diputación dispone de ella, y la segunda, la de la escala de Valturio, el plano inclinado que llamaba el creador, el señor Peces, esa, después de estar construirla allí, se llevó a un convento que hay allí en Toledo, donde había una exposición que estuvo allí unos años expuesta, desde donde se llevó a la exposición del agua de Zaragoza. Allí, después de ponerla, se desmontó, se devolvió a Toledo y está guardada actualmente, creo que en el convento de San Marcos, en el museo, creo. ¿No? Vamos a ver, el convento que cita, allí en Toledo lo llamamos iglesia, porque es la iglesia de San Marcos. Allí estuvo años esa maqueta expuesta, es en la parte de Toledo, justo detrás del Palacio Arzobispal, muy cerca de la catedral. Allí estuvo justo además en la entrada, estuvo la máquina. Es que esa máquina no es como la otra, ocupa 4 veces lo que la otra. O sea, esa máquina en este escenario no cabe. Esa es más o menos, no, creo que no cabe, con la parte primera no creo que quepa. Bueno, pues, y esa, ahora yo no sé dónde está, a lo mejor está en San Marcos, pero yo la última vez que pregunté, a mí me dijeron que lo tenía la familia en una nave, con más cosas del propio Juan Luis Peces Ventas, pero no lo sé. Pero vamos, eso se puede averiguar porque una hija suya vive y se puede contactar con ella, que además vive por allí cerquita. La otra cosa era, perdone, era una pregunta. Después de una obra tan complejísima como parece ser que era el artificio, la importancia que tenía y la repercusión, puesto que venía gente incluso de fuera a verla, ¿cómo es posible que no haya ninguna documentación? Me refiero a planos del propio Juanelo, información de primera mano, todo eso supongo que llevará un trabajo ingente antes de hacer un aparato de esos. Pues... Y no queda ni la maqueta esa a la que se ha perdido la pista, ni documentos escritos, ni la descripción de Ambrosio de Morales, que era además amigo, hombre de letras. Que era un hombre de letras y amigo suyo, según él mismo reconoció. Hay una explicación a eso muy clara, y es el contrato que hemos visto. El contrato dice que eso se va a hacer a expensas de Juanelo, entonces no hay ningún registro de nada. Es decir, Juanelo probablemente haría de hecho los hizo porque en alguna documentación se hace referencia a que Juanelo tenía los papeles con muchos números, con muchos cálculos, con mucho tal. Pero como no hubo ningún control formal de todo el proceso, porque el compromiso con el ayuntamiento era que lo entregara funcionando, entonces no hay absolutamente ningún registro. Los papeles de Juanelo que quedaron en Toledo, por voluntad de Juanelo, se entregaron a Juan de Herrera. Eso es sabido y conocido. Primero porque consta en su voluntad y luego porque en algunos de los libros de la biblioteca de Juan de Herrera, el propio Juan de Herrera escribió: este libro
era del señor Juanelo. Él le llamaba señor porque era más joven que Juanelo Herrera, ¿eh? Y dijo, este libro es del señor Juanelo, o perteneció al señor Juanelo, y está escrito así en alguno de sus libros. Entonces, no hay nada por eso. De hecho, lo único que hay es, por ejemplo, como inventario, pues hay un par de inventarios que se hacen, sobre todo el segundo, se hace en el año 1639, porque en el edificio, en la estructura de Juanelo que estaba cerrada, se descubre que ha entrado gente a robar. Y entonces los guardias detienen a un latonero y a la mujer del que tenía por encargo cuidar del artificio, los detienen y los condenan por haber robado latón. Y entonces, para ver cuánto latón habían robado, se hace un inventario de lo que quedaba en el artificio. Eso se inventaría y se dice, aquí hay tanto, aquí hay tanto, aquí hay tanto, aquí hay tanto, y por tanto falta todo esto. Y con eso castigaron al latonero. Pero existe porque hubo un juicio. Si no hay juicio, y hay otras cosas que se saben, por ejemplo, que en una época el artificio no podía funcionar por las noches ni los fines de semana porque los vecinos se quejaban del ruido que hacía. No es que hubiera muchos vecinos en esa zona. Entonces, eso consta. ¿Por qué? Porque fue una instrucción del Ayuntamiento de Toledo diciendo que por la noche había que parar el artificio porque la gente protestaba. Y entonces, por eso hay constancia de esas cosas. Pero en lo otro no hay nada y la razón es esa, no hay ninguna duda. Lo hizo un particular con su dinero y sus préstamos y demás. Sí, volviendo al tema del calendario y la cuestión astronómica, donde nos adelantaba Victoriano, y luego tú ahora comentas, al final Juanelo en ese área hacía relojes de los que además de la hora, digamos, movían el tema del año, la posición de la luna, estrellas, sí. planetas y tal. ¿Y esto se quedó en diseños o hay construcciones que se hayan conocido de Juanelo en ese área? Que yo sepa, construcciones que conste que son de Juanelo hay un autómata o un par de ellos de dudosa procedencia y una esfera armilar que se conserva en Italia, no recuerdo ahora en qué museo, que pone que está firmada. Pero de estos relojes no se conserva nada que se pueda asegurar que sea de Juanelo. Y lo que sí hay constancia por los documentos es que eran relojes, pero eran relojes que incluían el movimiento de la Luna, el movimiento de los planetas, incluso se dice específicamente que el movimiento de los planetas con sus movimientos retrógrados, es decir, los planetas, ya sabemos que parece que en un momento van para atrás, los planetas interiores, ¿no? Pues que ese movimiento en el cual en un momento retroceden en el cielo y luego vuelven a avanzar, que todo eso estaba recogido en esto. Eso se conocía en la época y por tanto se podía hacer. ¿Sabes si alguien ha hecho otro artificio similar en alguna otra parte imitando a Juanelo? No. O sea, no se sabe, se conocen máquinas parecidas, pero ninguna con esa tecnología. Los demás los que están en los libros, se recogen algunas, pero luego las que se hicieron más aparatosas que esa, sobre todo una en Versalles. En Versalles se hizo una que fue la máquina de Marly, se llama, que llevaba, que subía el agua unos 160 metros en altura para regar los jardines de Versalles. Y lo subía con una una batería de bombas en el río que llenaba medio cauce del río. Estaban montadas, hay dibujos de la época muy interesantes. Si entran en internet y ponen máquina de Marly terminada con Y, enseguida se van a tropezar con ella. Era tremenda, había 3 estaciones de bombeo, una abajo, otra y otra más arriba. Entre las 3 subían esos 160 metros más o menos. Y entre medias, tirantes y forzantes para transmitir la potencia del río y mover las bombas de las estaciones primera y la estación segunda también. Esa es la máquina más espectacular que se conoce y que yo sepa de agua. Mi pregunta tiene que ver con el contexto histórico de 1530, que es cuando se produce la saca de Roma, más o menos. Y cómo es que entonces Carlos V trae a España a Juanelo Turriano y cómo Leonardo acompaña a Francisco I a la corte. Y cómo, siendo dos personas importantes, me gustaría saber si tuvieron entre ellos uno un príncipe del lado que siempre fue el contrario a Carlos V y el otro también muy amigo de Carlos V. Si ha habido correspondencia entre Leonardo
Que se sepa, no. Que se sepa, no hay ninguna constancia de esa correspondencia. Es más, otra pregunta que también se hace en la misma línea que esa es si Juanelo y el Greco, que están en Toledo en la misma época, que los dos son emigrantes a Toledo, uno desde Creta y otro desde Italia, se llegaron a conocer siquiera. Sobre eso hizo un trabajo, si no recuerdo mal, Gregorio Marañón, y al final llegó a la conclusión de que ni siquiera se conocieron. Él decía además que uno estaba dedicado a lo suyo, uno estaba dedicado a dibujar las cosas espirituales, según la teoría también del doctor Marañón, basándose en enfermos mentales del manicomio de Toledo, que está muy, muy distante de donde estaba Juanelo, y sin embargo Juanelo, pues de un temperamento más asténico, como lo queramos llamar, pues estaba allí recluido en el río con el agua y con sus máquinas. Bueno, vamos a recoger las últimas preguntas porque se va a hacer tarde. Hay dos palabras pedidas. ¿Alguno más quiere intervenir? 3. Vale, pues por lo rápido. Cuando se habla del segundo artificio, ¿qué era? ¿Pegado al primero por la misma construcción? ¿Cómo era? Sí, estaba pegado al primero, estaba uno al lado del otro. Pero eran dos independientes. Eran dos independientes. Al final la energía la cogerían del río y en el río es posible que hubiera alguna vinculación entre ellos, pero eran dos independientes porque de hecho si se estropeaba uno el otro funcionaba, ¿eh? Era esa la idea, pero eran dos independientes con dos escaleras, además cada uno tenía una escalera para cada uno, no era la misma escalera para los dos, con 453 escalones porque lo contó un paisano y dijo que podía jurar que había o uno más o uno menos. Es que lo escribe así, si no recuerdo mal, un cronista que se llama Pisa. Sí, no, llama la atención que una obra de estas características, que sea una obra pública, requiera una iniciativa privada, sino que viniera el rey y el municipio. Pero para recordar un poco el ambiente de la época, tengo entendido que ese puente que hay, que se puente de Alcántara, sí. El puente este que hemos visto, era un puente de peaje del Duque de Alba. Pues es posible que hubiera peaje en ese puente, porque era uno de los dos puentes de Toledo. O sea, en Toledo se entraba por la puerta de bisagra, entonces había portazgos y otras puertas, y luego por los puentes había dos. ¿Se sabe algo de los baúles de Juanelo? Se dice que Juanelo cuando murió, unos enviados de Felipe II se llevaron unos baúles cargados sí. con su beso. También se dice que en Guaco de Yuste también hay cazatesoros, y eso es verdad, que están buscando temas de estos aquí en España, aparte de monedas de oro, como el Odyssey, están buscando temas de estos que valdría mucho, por ejemplo, un baúl donde tuviera Juanelo sus mapas, incluso Luis Pérez Ventas, en cuanto al hombre de palo, tenía una teoría que me contó sí. a mí, que era una prótesis de madera. Le llamaba el hombre de palo porque se conoce, estaba cojo, tenía un defecto, entonces se montó en un invento tipo Leonardo y él le ayudaba a funcionar con esa prótesis de madera. Ese era el hombre del palo, yeah. Y ya digo... El de Juan Luis, sí. Digo, si sabe algo, o tienen ustedes alguna noticia del tema de los baúles de Juanelo. Pues está documentado que efectivamente cuando él muere, él tiene cosas en su casa que van a parar a otros sitios y por tanto la manera de ir las cosas eran en baúles en la época. Entre ellos, una cosa tan clara como un busto del que es una copia, el que hemos visto aquí, que está en la Fundación Juanelo, que en Toledo está en el Museo de Santa Cruz, un busto de Juanelo Turriano, hecho en la época, que tiene la misma pinta que la medalla, dicho sea de paso, que ese estaba en el artificio, lo tenía él. Él, en el momento en que muere, tiene también varios relojes que son del rey y que acaban aparentemente en el rey o por el camino, porque el caso es que hoy no sabemos lo que eran, pero eso sí está documentado, es decir, que él cuando muere tiene pertenencias, tiene libros, antes lo hemos comentado, libros que van a parar a su amigo Juan de Herrera, que está con lo del Escorial, con el que por cierto también colabora, porque colabora en la fabricación de las campanas del Escorial, para que salieran afinaditas y dando el tono. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que el interés era manifiesto y así se ha visto en todo el público que ha asistido.
Agradezco mucho a Ángel y a Victoriano la conferencia que nos han dado, muy interesante, esclarecedora hasta donde se puede, y esperemos que en breve plazo se descubran esos tesoros que nos permita quitar las dudas sobre nuestro querido Juanelo. Muchísimas gracias y esperamos tener más conferencias sobre este tema y pronto. Gracias. Muy bien. Hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido lo que querías. Bueno, ha quedado muy bien. Sí, no me extraña, pero lo que pasa es que creemos que es una cosa encontrar el punto. Sí, no sé dónde está la esa, he estado con su hija, tal, o sea, me acuerdo que estuvo haciendo un vídeo, ¿se acuerda? Que estaba hablando un vídeo con el tema, y estoy investigando mucho, y andan los americanos detrás del tema ese. Pues ojalá encuentren algo, aunque sean ellos. Lo han encontrado a través de anticuarios, están investigando a través de anticuarios, no a través de legal. Es como lo otro, se van debajo de los libros más. Durante todo el tiempo que trabajó. Sí. Bueno, he tenido un sueldo, he tenido una pensión. Muy bien, ¿y tú? Lo que no le tenía eso es lo que me decía, porque él lo dice. Dando clases. Yo pensé que aquí caí. No, él es ahí. Ya, dando clases. Pero, no. Hola, ¿qué tal estás? Muchísimo. Precisamente en la biblioteca yo no soy el más experto, pero el autor tiene un enganche impresionante. Pero por lo menos hay 6 o 7 libros dedicados. Aquí en la biblioteca de Madrid, Urbano número 5. Perdona, que te digo exactamente. Es que 28.142. Urbano número 42. Ahí está la fundación. Lo siento, pero es interesante. Es una cosa que no se nos ha ocurrido. Sí, está muy bien. Gracias. Te he dicho que venía. No se ha puesto nervioso. Pero si le ha hecho pedernada. La primera estudio. Eran las 7 menos 3. No pasa nada. No pasa nada, pero es que tenía muchísimo interés. No pasa nada. No pasa nada. Pero tenía muchísimo interés. Está estupendo. Oye, Dame un correo y yo te lo mando. Es que además una cuñada mía es prima de pero si me dejas tu correo yo te la mando y te doy el contacto para que contactes con ellos, porque sé allí donde viven, donde está su casa, pero... Pues en Toledo hay otro hidráulico más antiguo y del que se sabe todavía menos. Ah, bueno, puede ser. Que detrás del Palacio de Gadiani hay allí unos restos que dicen esto era una clepsidra.
Bueno, vamos a ver. Uy, esa es la clecina de Azarquiel. Azarquiel fue un árabe que, de hecho, si eres aficionado a la astronomía, hay un cráter que está un poquito más arriba y a la izquierda del Claudio, que es ese que está abajo, que tiene muchos rayos, que se llama Azarquiel, en honor de este toledano. Por favor, di que hay arriba los sirven un vino, que si no, no sabe nadie. Que sirven un vino arriba. ¿Subimos todos arriba? Voy a recoger esto. Voy a recoger esto, pues. Este estamos con lo de Azarquiel, es que la clepsina de Toledo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero vamos a ver si usted que dar las gracias soy yo. No me gusta. Oye, pero que no va a ser gratis. No va a ser gratis. Bueno, muy enfadado con un poco. ¿y eso? Es el delegado de no tengo valor a dar esta conferencia en Madrid sin haberla dado. Y entonces me dice que ¿por qué no repito? Pues vine, que creo que fue hace un año y medio o dos, en Toledo, hubo una conferencia sobre este mismo tema, no igual que en la Alcázar de así que me puedes aprovechar para regañarme. Bueno, tú es que hay mucho de Toledo, pero yo te pregunta, la organizó la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que está en la Alcázar de Toledo. La biblioteca, su bono allí, un repito también, pues la Asociación de Amigos de la Biblioteca organizó esa conferencia. Y se hizo en el Alcázar. Nos das una para nosotros aquí en Toledo. Nos das una. Dinos un poco la fecha que tenemos. Toledo, vamos, yo pago por ello.